Buenos días muchachos, bienvenidos al tutorial de la actividad número 2 del segundo periodo correspondiente a Excel. El día de hoy entonces presentaremos brevemente cómo realizar la actividad número 2 del aula virtual. Para eso ingresamos a la plataforma aulamatema.milaulas.com, ingresamos usuario y contraseña y nos aparecerá entonces esta pantalla. Recuerden que para este segundo periodo estamos trabajando ya no el curso de introducción al aula virtual, sino herramientas matemáticas de Office. Entonces hacemos clic, bajamos. Recuerden que aquí está el cronograma como lo mencionábamos en el anterior tutorial. Las notas, actividad número 1 que ya cerró y la actividad número 2 titulada Excel. Entonces vamos a hacer clic en esta actividad y aparecen entonces 5 pasitos que hay que tener presentes. El primero entonces es descargar el archivo adjunto y realizar lo siguiente. Entonces voy a ir descargando el archivo y voy a ir haciendo paso a paso entonces lo que dice. Entonces el archivo se llama boletín primer periodo, vamos a descargarlo y lo vamos a abrir. Entonces aparece un archivo en Excel en donde aparece ciertos datos que hay que empezar a llenar. Entonces vamos a gerenciar primero que todo el nombre. Entonces colocamos el nombre, los dos nombres, los dos apellidos. El curso voy a colocar en este caso 10.2 y lo primero que voy a hacer es tener a la mano el boletín de calificaciones que recibimos el pasado sábado. Entonces, teniendo ese boletín, entonces voy a empezar a registrar las notas finales de cada una de las asignaturas. Las asignaturas que están con doble color es porque pertenecen a una área. Entonces voy a ir colocando mis notas, voy a colocar matemáticas 3.6, castellano 4, inglés 2.5, economía 3, química 4.5, física 2, educación física 4, artes o danzas 3.5, tecnología 4, filosofía 3.2, álgebra lineal 4.5, matemáticas preuniversitarias 4 y aula virtual 3. ¿Listo? Entonces, ya teniendo todos los resultados obtenidos en el primer periodo de cada una de las asignaturas, entonces vamos a utilizar una de las fórmulas que tiene Excel, que es el promedio. Entonces, para eso hay diferentes formas de hacer. Una es utilizando las fórmulas. Entonces, un primer comando, los dos primeros comandos que debemos que colocar es igual y el paréntesis abierto. Y vamos a colocar las iniciales de la función que quiero utilizar, que en este caso es promedio. Y me dice que seleccione entonces los datos con los que quiero obtener el promedio. Cierro el paréntesis y doy enter. Entonces el programa me coloca ahí una corrección porque me falta un paréntesis, entonces le digo aceptar. Entonces el promedio que obtuve en este primer periodo es 35,2. Para eso entonces vamos a quitarle esos decimales para que me quede una cifra. Entonces vamos a utilizar el comando que se encuentra en la parte superior que aparece una flechita hacia el lado derecho con 3 ceros, dice disminuir decimales y nos vamos a dejar hasta la parte entera. ¿Listo? Entonces en este caso el promedio nos queda entre 5. Teniendo en cuenta ese promedio, entonces en el lado derecho aparecen dos rectángulos donde el título que dice es gráficas. Entonces creo que esta partecita ya ustedes lo habrán trabajado en la asignatura de tecnología, es hacer gráficas a partir de un conjunto de datos. Entonces vamos a seleccionar los datos, en este caso las materias, junto con las notas obtenidas y vamos a insertar gráficos. La idea es insertar dos gráficos diferentes que me muestren los resultados del primer periodo. Entonces, para el primero voy a utilizar el diagrama de barras, voy a utilizar este y voy a modificar el tamaño tal que quede el tamaño del primer rectángulo. ¿Listo? Entonces, utilizando el mouse, vamos a establecer el tamaño. Y aquí donde dice el gráfico, título del gráfico, entonces vamos a colocar gráfico 1, notas primer periodo. ¿Listo? Cerramos esta parte. Y ahora utilizando esos mismos datos, entonces vamos a seleccionarlo y vamos a mostrar otro gráfico diferente al que utilizamos. Entonces en este caso voy a utilizar este que es de línea o de áreas. Entonces ese también me permite mirar cómo me fue en el primer periodo. Entonces lo que hago es hacer lo mismo. Arrastrarlo para que me quede el tamaño correspondiente y entonces acá en el título del gráfico vamos a editarlo y vamos a colocar gráfico 2, notas primer periodo.
Cuando ustedes reciben cada uno de los boletines se dan cuenta que aparecen estas gráficas. Aparece el comparativo con el curso, pero como no tenemos todos los datos suficientes, entonces vamos a hacer un comparativo y vamos a mirar con nosotros mismos cómo nos fue a diferencia de cada una de las asignaturas. Entonces ya teniendo estas dos gráficas, en la parte final aparece un compromiso. Y entonces en ese rectángulo vamos a hacer un pequeño texto en donde, teniendo en cuenta los resultados de la tabla y de las dos gráficas, entonces un compromiso para mejorar. Entonces yo voy a colocar ahí, creo que para mi caso, perdí inglés con 2.5 y física 2. Creo que todos el resto la pasé bien. Entonces, compromiso. Entonces me comprometo a reforzar las temáticas que presentaron dificultades, cumplir con mis trabajos y los principios institucionales. ¿Listo? La idea es que ese compromiso pues se haga teniendo en cuenta esos resultados y que obviamente sean conscientes de lo que escriben. Finalmente, entonces, la idea no es que ustedes inventen las notas. Nosotros tenemos acceso, cada uno de los profesores de aula virtual, tenemos acceso a los resultados en cada una de las materias. Entonces, la idea no es que los inventen, sino que obviamente tengan en cuenta los resultados que obtuvieron. Entonces, guardo el archivo y entonces vuelvo nuevamente a la plataforma. Entonces en la plataforma aparece estado de la entrega, no entregado, entonces voy a darle clic acá donde dice agregar entrega y entonces me aparece la opción de agregar archivo. Entonces le digo seleccionar archivo, subir un archivo y miro dónde está. En este caso yo ya había descargado un primer archivo, entonces este tenía el numerito 1, entonces boletín primer periodo número 1 y le digo subir este archivo. ¿Listo? Y entonces finalmente le doy guardar cambios y me dice que está enviado para calificar. ¿Vale, muchachos? Entonces, para esta actividad se tiene pensado habilitarla desde el día de hoy, 22 de mayo, y se cierra entonces el 2 de junio. Entonces, la idea es que realicen la actividad, no es compleja, pero sí es dedicarle cierto tiempito para hacer, para registrar cada una de las notas y los gráficos correspondientes. Muchas gracias y espero que ese tutorial sirva para la realización de la actividad.